vamos a encontrar genes que se destacan por ser de orden recesivo. Perdón, recesivo, que quiere decir que cuando hay otro gen que digamos, se comparte, ¿vale? Se comparte de otro cromosoma o que está en el equivalente del otro cromosoma y hay uno que está en unas condiciones y hay otro que está en otras condiciones, al ser recesivo, el otro es el que domina. Que el rasgo solamente se va a presentar, entendiendo rasgo, ojo, rasgo como cualquier otra cosa que le pasa al organismo, sea en su estructura, sea en su composición, sea en su expresión. ¿Sí? Okay. Algo así, por ejemplo. Imagínense que de pronto, aunque eso esté presente, ¿vale? Aunque esté presente, si el otro domina, ¿vale? No se muestra el rasgo. Entonces querría decir que se tienen que tener dos del mismo tipo para que se presente ese rasgo. Por lo tanto, es que se busca que no se tengan, no sea consanguíneos. Esto es lo que le iban echando a los regios de que puros primos y esas cosas y demás. ¿Sale? Ven que a los regios siempre les dicen esas cosas. De que están casados entre los primos, ¿no? Sí, siempre les dicen eso, siempre les dicen eso. Ya salió alguien de Monterrey, ¿verdad? Diciendo que no. Bueno, vamos a ver. La principal... cuidado. Yo se lo levanto, no se preocupe, para que no se levante usted. El principal motivo es ese, ¿vale? Porque entonces habría la posibilidad de que se juntaran dos genes recesivos que estuvieran anómalos y entonces dieran una característica, ¿no? Determinada. Por eso luego lo de Adán y Eva, ¿vale? Cuando uno se le ocurrió preguntarle al padrecito, dicen, a ver, pues entonces, si los hijos de Adán y Eva, ¿sale? O si eran los primeros poblados, tuvieron que haberse aumentado entre ellos, ¿no? ¿Vale? Y luego después se iban diciendo, genéticamente hubiese tenido la posibilidad hubiese tenido la posibilidad de mostrarse una serie de características que no serían compatibles con la supervivencia de la especie o con la preservación de la especie. ¿Me explico? Bien. Pero bueno, entonces eso dejemos que ya sabías que el padre te iba a tachar de hereje y esas cosas y demás, y etcétera, ¿no? Y peor si en la escuela se te ocurrió decir que Santa Claus era tu papá, peor. Tu papá, güey, ¿quién más vas a estar en segundo de primaria? Me llovió, pero de aquellas. Horrible me llovió. Y yo, porque claro, yo estaba de cierto modo acostumbrado a que con nosotros era los regalos, o sea, los regalos era así como, sí, o sea, sí, te tienes que portar bien, pero porque te tienes que portar bien. Pero los regalos te los compra tu papá, ¿sale? Te los compra tu papá, o sea, dice, los regalos los trae el niño Dios, los trae el niño Dios, dice, güey, pues que se compre una cuna, ¿vale? ¿Para qué me anda a mí comprando una camioneta de estas de las de juguete? En lugar de comprarse una cuna y no estar en ese sitio, por lo menos se paga en un hospital, ¿no? Que vaya y salía allá. Me anda comprando a mí cosas. Y entonces, pues claro, yo en segundo de primaria eso le platiqué a los compañeros. Y entonces, no, pues fue un shock. ¿Vale? Fue un shock y la maestra me regañó, me dijo que Santa Claus sí existía. Y yo, mira, otra que está. A otra que le echaron mentiras en su casa. Entonces, no lo escuches. Y alguien que sabe que estaba en Santa Claus. Nada, no. Pinche mamá. Bueno, claro, habrá muchas cosas
cosas que pensando de manera lógica, es lo divertido, si alguna vez usted agarra la Biblia, ¿sale? Y lee de los libros históricos, hay cosas bien chistosas, pero chistosas hasta la calle de enfrente. Chistosas hasta la calle de enfrente. Como hay uno en el que es una mujer que se casaba y se le morían los maridos. Entonces los hermanos y el papá dicen, este ya es el séptimo que se le va a morir, mejor no, ¿vale? Mejor vamos a llevarla, ¿vale? Vamos a llevarla, decía que consumen el acto el matrimonio, ¿vale? O sea, se referían a que vengas para acá, sobre todo luego en los libros históricos. Los libros históricos tienen muchas cosillas así. Bien, entonces, vamos a ver, se me hace que se va a poner necia, anda batallando con la barra de tareas, no sé qué proceso no le he tronado, como para poder. Bien, entonces, ojo, hay genes que incluso se van a mantener inactivos si no es que el ambiente los detona. Esto es, si no aparece la proteína que codifica ese gen, el gen no se activa. Ya les pregunté aquí quién traía chicles y vimos el de la fenilcetonuria del cromosoma 2. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Hay otro gen que también pareciera que en una muy buena parte es dependiente del ambiente. ¿Me acuerdo que me prestó mi marcador? ¿Alguien trae el marcador que me presta? ¿Quién se lo llevó? ¿Te lo llevaron, verdad? ¿Alguien trae algo? ¿Sí traes usted? Excelente. Muchas gracias. Fíjense bien. Hasta ahí, pues es hasta donde alcanza a escribir, así que no creo que más arriba me sirva. Así es, ni alcanza. Fíjense bien. Otra característica, ¿vale? Es en la obesidad, ¿vale? En la obesidad. Me supongo que si ya, creo que sí está la presentación ahí en el Teams, ¿no? De genética o no. En el suyo no está. Mejor tenga rayamas. Bueno, pues los dos, déjenmelo y así voy alternando. Así le puedo poner más drama acá en los colores. La obesidad, vale, vamos a ver. En la presentación, ustedes van a ver que viene una niña ahí, así rellenita, gordita. Sí, estoy en eso. Ah, sí, está. Sí, ahí lo de genética. Bueno, en esa presentación en particular, ¿vale? Déjenme les cuento que cualquiera de PowerPoint esa niña que viene ahí es una de mis sobrinas cuando era más pequeñita, ¿vale? Mi hermano y mi cuñada son personas un tanto cuanto más robustas, ¿vale? Más robustas, y entonces la imagen es nada más ilustrativa porque es más bien lo que voy a contar es en relación a su hermana mayor. Su hermana mayor cuando estaba de año y poquito, ¿vale? Menos del año creo que todavía tenía. Estaba pesando 10 kilos, ¿vale? 10 kilos, pues era una niña pues, bastante grandecita, bastante gordita, ¿no? Entonces cuando van con el doctor, porque claro, pues es algo que preocupa, ¿vale? Que una niña o que un niño, un infante, tenga ese peso, porque obviamente está fuera de lo esperado para la edad y para la talla, ¿vale? Entonces cuando van y la revisan, pues claro, checan todo, pues no había rasgo alguno de que estuviera con diabetes infantil, ni nada, ni esas cosas. Y entonces el doctor les dijo, claro, supongo que vio a su mamá y a su papá, y dijo, ella así va a ser siempre, ¿vale? Siempre va a ser alguien un poco más rellenita y estas cosas y demás. Y pues ya, se fueron muy tranquilos y quitados de la pena. Pero recién entra a guardería
Y en la guardería sí hay algo que tienen esa estructura para hacer las cosas. Aparte, a ver, ¿quién de los aquí presentes vieron Lazy Town? Ok, bien. Todos los que vieron Lazy Town, seguramente, entre otras cosas, empezaron con los de los dulces sanos, ¿verdad? Y entonces, en lugar de preferir dulces con un montón de azúcar, o buscaba o una manzana, o buscaba una naranja, o buscaba algo así. Y aparte luego, pues con la estructura de la guardería, era alguien muy, decíamos que esta cuate es bien cuadrada, ¿no? Y hasta en algún punto decíamos, bueno, es que, hombre, no vaya a ser que vaya a tener como que cierto rasgo de, porque pues sí es muy organizada en cuestión de a ciertas horas, ciertos horarios. Invariablemente a las 5 de la tarde, todos los días, porque un muy buen tiempo pasaba luego en casa de mi mamá, yo todavía estaba allá con ellos, porque todavía no me casaba, obviamente, ¿vale? Y decía, llegaba cuando estaba yo a veces ahí, entre viendo la tele a veces, alguna vez trabajando o alguna vez, y llegaba y decía, quiero leche y galletas, porque se la... Y entonces era darle un vaso con leche y 2 galletas nada más. No eran más de 2 galletas, no era que buscara comer más galletas, no, eran 2 galletas solamente. Cuando le llegaba a poner 3, dejaba una. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eran 2 galletas, no eran más de 2 galletas y ya está, ¿no? O sea, pero yo digo, era que era muy bien. Luego, pues con un montón de actividad física y demás, etcétera. Cuando llega a los 8 o 9 años, era alguien bastante delgado. ¿Vale? Alguien bastante delgado. Actualmente, pues a lo mejor, no, o sea, no es alguien que está en sobrepeso, ¿no? Si nos vamos a lo mejor a su índice de masa corporal, puede ser que esté casi cercana a la parte alta, un poco antes de brincar al sobrepeso, ¿vale? Que es un índice de masa corporal como alrededor de, entre ella debe andar como algunos 27 quizás, ¿sale? 27, que es luego hay que checarse las tablas, y eso, pues pareciera que no tiene problema con eso, ¿vale? Pero sí hay cierta tendencia, o sí van a tener, o sí se tiene cierta tendencia, ¿vale?, a ganar mayor cantidad de peso, y una muy buena parte tiene que ver con un gen que en las ratas está en el cromosoma 6 y para los humanos es del cromosoma 7, el gen O. ¿Vale? Siempre que vemos o siempre que estamos en un gen, ¿vale?, no sé si notaron, están puestos todavía los trabajos de los compañeros de acá, ¿vale? Y se van a dar cuenta que todos y cada uno de ellos van buscando la consigna de, ok, ¿quién es el gen? Pero tienes que decir o tienes que buscar cuál es la proteína que codifican, porque eso es lo que hacen los genes, ¿se acuerdan? Los genes codifican proteínas, pueden hacerse réplicas de sí mismos, tienen entre 1 y 200,000 kilobases, ¿ok? Entonces, este gen O codifica la leptina, ¿vale? Codifica la leptina. Y pareciera que el papel de la leptina va a ayudar al metabolismo de los lípidos, las grasas, porque ustedes saben qué es lo que pasa con la grasa, ¿vale? La que no se utiliza, ¿vale?, la energía que no se utiliza se convierte en grasa, y entonces es cuando la empezamos a acumular. Algunos tendemos a acumularla, por ejemplo, en el estómago, ¿vale?, alrededor del abdomen, ¿vale?, más bien en el abdomen, o sea, que al final son las capas externas, ¿vale? En tejidos como el pecho, las nalgas y así, ¿vale?, la manera en la que tenemos a acumular la grasa. Bien, entonces, este es un ejemplo de un gen que requiere también que se active el ambiente o que el ambiente dé ciertas condiciones. Claro, alguien que tiene un historial en la familia, ¿vale?, que hay un historial en la familia de obesidad, pues tiene mayor probabilidad por varias cosas. Uno, pues el tipo de comida. Siempre que se va a cambiar un régimen alimenticio,
conviene que sea toda la familia. Esa es la bronca que tenemos ahorita con mis padres. El tiempo en el que tuvo el evento vascular cerebral mi papá, y luego antes de la operación lo mantuvimos a raya, ¿vale? Y eran verduras cocidas, sin nada de sal, nada de azúcar. Y claro, en ese tiempo cuando a mí me tocaba ir con ellos, yo comía como ellos, bueno, como mi papá, ¿vale? Mi mamá de repente, pues sí hacía otra cosa para ella, pero decíamos, claro, es muy complicado. Imagínense, están allá haciéndose el huevito estrellado o el machacado y esas cosas, y mi papá acá con su plato de fruta y verduras cocidas, pues no, ya me estaba culero. Pobre, ya luego así nos protestaba con la comida, y ahorita ya nos protestó un poco por la comida, ¿no? Pero pues nada, y que conste que ahora ya está regresando un poco, ¿vale? Ojo, es que no se puede ir a la manera en la que estaba comiendo, ¿vale? Ni tampoco se puede quedar como lo tuvimos en esas 2 semanas. Tiene que ir a un punto medio, pero un punto saludable, ¿vale? No crean, es todo un caso, ¿vale? Bien, entonces, pero es el ejemplo de cómo entre se porta el gen, ¿sí? O se porta el grupo de genes. Ojo, no es el único, ¿vale? Que podrán, no sé si se fijaron, y sí, yo creo que ahí se los dejaron todavía. Es bueno que le den una revisadita. Ustedes eso ya no lo van a hacer. Ustedes para esta parte de la clase nada más van a hacer una tarea muy sencillita, vale sus 10 puntos, que está bastante bien, ¿vale? Pobres a los de allá sí les tocó medio gacho, porque les tocó hacer un montón de tareas para solventar esto de acá. Vamos a ver cómo les fue en el examen. Ellos presentaron el día de ayer, ¿vale? Bueno, por cierto, aprovecho una vez para decirles, las reglas en cuestión de nada más estar con una pluma y esas cosas es implacable, ¿eh? Es implacable. O sea, si alguien dice, ay, no, me quedo con el celular y esas cosas, marcha. El motivo hasta de que se invalide su examen, ¿eh? Ya pasó con también No con esté los de pabollos. ¿Pasó eso con los de la? Bueno, en cuestión de, claro, tienen esa misma prevención. Si alguien se queda con el celular y encima lo saca y esas cosas, yo no puedo saber si lo saca para hacerse una ventaja que el resto no tuvo. Y rompe una regla que yo dije desde el principio que iba a ser implacable. Entonces mejor no se arriesgue, agarre su pluma, conteste lo que usted tiene y ya está. Es más, había quien se andaba quedando con un lápiz y una pluma, y le dije, una pluma es lo que va a utilizar. Nada de que, ay, es que yo necesito nada, ¿sale? Lo que necesita nada más es contestar. Entonces usted contesta con pluma y ya está, una pluma es la que tiene y ya está. ¿Y sabe qué? Se aguanta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me explico? Comentaba que si nos equivocamos escribíamos la Sí, letra lo que por hace cada es lado y la cuenta. fecha, ¿verdad? Y nuestras Sí, iniciales. porque no hay, imagínense que yo aquí dijera, pero le quiero hablar de las ratas. Entonces lo que hago es esto, ¿vale? Luego pongo el otro, ¿vale? Luego pongo aquí. Y hoy estamos a 19, ¿verdad? Sí. Ya. Yo cuando veo esto me doy cuenta que este fue el que hizo esta corrección y esto fue el que dejó. Obviamente si no pone nada, pues asumo que la dejó en blanco. Claro, ¿no? Bien, vamos bien hasta ahí. Por eso es que no hay bronca que lo conteste con pluma. Que luego digo, ay no, más bien era 5. Entonces hace lo mismo, repite la operación. Vamos a suponer que ya deja acá. Bueno, esto es ilustrativo, si no estamos refiriendo a que el gen ojo está en el cromosoma 5. ¿Oyen hasta ahí? ¿Sí? Okay. O sea, tome sus precauciones, siga las indicaciones, ¿vale? Lo que voy a decir se escucha muy feo, pero es la manera en la que no se lo olvide. No se haga pendejo, no se haga pendeja, ¿vale? Porque directamente si piensa que me está afectando a mí, yo diré, pues no, mire, yo estaré aquí el tiempo que tenga que estar. Es en cuanto a la obesidad, pero no todos los genes van a ser de este tipo. Hay otro grupo de genes, como el de... Vamos a ver si aquí me dejaron. Hay un padecimiento, ¿vale?, que lo transmiten
los fíjense bien, lo transmiten las madres, pero solo se expresa en los hijos varones. A ver, ¿quién conoce a alguien daltónico? ¿Conoce a alguien algún daltónico? Ok, muy bien. A ver, vamos a ver. Levanten la mano los que conocen a gente daltónica. Levanten la mano. Ok, muy bien. Ahora, no, déjenla arriba todavía. No me digan que tan temprano y no pueden mantener 10 segundos su mano arriba. ¿Vale? Ahí va. No les voy a dejar toda la hora, ¿eh? Fíjense bien. A ver, arriba, que les veamos. Vale, ok, muy bien. A ver, vamos a ver. Bajen la mano si el daltónico que conocen es hombre. ¿Usted conoce una mujer daltónica? Sí. Ok, bien. Fíjese bien. La proporción, ¿por qué el resto la baja? Porque para que pueda ser una mujer daltónica, ya la puede bajar. ¿Sí? ¿Usted también conoce una mujer daltónica? ¿Sí? Ya la puede bajar la mano. ¿Vale? Para que eso pase, tienen que venir, ambas familias tienen que ser daltónicas. Ambas familias tienen que tener daltónicos. Porque de lo contrario ocurriría lo siguiente, fíjense. El involucrado es el cromosoma X, ¿vale? En el cromosoma X, ¿vale?, hay un gen que la proteína que codifica, creo que sí es la ribosina, creo que sí. Entonces, eso es lo que hace que se activen, los conos que reaccionan al rojo, al verde, ¿vale? ¿Se acuerdan? Y al azul. Pero hay un reordenamiento genético, ¿vale?, que hace el cromosoma X, en el cual estos terminan haciendo una activación similar y no diferenciada. De manera que alguien daltónico lo que tiene es que ve el rojo, ¿vale?, lo compara, o cuando lo ponemos que lo haga, o sea, que lo junte, ¿vale?, o que lo compare, ¿vale?, va a decir que el más similar es un tono entre café, ¿vale?, y gris, como que en esa escala, ¿vale? Y esos son los que juntan entre el rojo y el verde. De tal manera que, ¿qué es lo que ocurre? Porque estos dos están reaccionando al mismo tiempo. No reaccionan de manera diferenciada. Cuando le llegan al cerebro, el cerebro lo que hace es juntarlos para darle coherencia. Y entonces al juntarlos, ¿qué es lo que tienen? Pues la percepción de un color muy diferente. Todo esto se organiza desde la retina. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa con una familia? ¿Vale? Imagínense, esta familia tiene daltonismo, ¿vale?, y esta familia no tiene daltonismo. Vamos a ponerle... ¿Sí? Ok. Y entonces, la familia de daltónicos pues tiene el cromosoma X con ese anómalo, pero acuérdense que de esta familia de daltónicos puede ser que lo tenga o puede ser que no lo tenga. Vamos a suponer que acá viene la línea de la madre, ¿vale? Y vamos a suponer que vamos a poner una rita así, sea el de los daltónicos, ¿vale? Puede ser que pase este o que pase este, ¿vale? El óvulo puede ser que tenga esta carga o esta carga, proveniente de la madre o proveniente del padre. ¿Sí? ¿Va bien hasta ahí? Y entonces, acá de este lado, tenemos, ¿vale?, un XY, ¿vale?, porque pues es de la familia daltónica, más veces del padre, ¿vale? Y vamos a suponer que el padre, pues, no tiene, ¿vale?, historial de daltonismo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Cuando llega acá, y esta madre, imagínense, que pone este gen que sí tiene, el de daltónicos, y acá viene un insignificante, infame y ruin, ¿vale?, y bastante poco denso,
cromosoma Y, porque sí, efectivamente, el cromosoma Y es de los menos densos del genoma, ¿sí? En conjunto con otros 3. ¿Vale? La verdad es que tiene pocas cosas el cromosoma Y, no es que sea un... O sea, sí, si quieren, tiene el factor determinante testicular y esas cosas, pero no es así como que como que el más denso. No, ¿sale? Ahí en la presentación van a ver en el estudio del genoma humano cuántos son los genes. En principio se habían calculado que eran 80,000 y no, resulta que son entre 24 y 34, algo así. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre con esto? Pues muy sencillo, ¿vale? Se va a expresar. ¿Por qué se va a expresar? Porque no tiene otro cromosoma X, ¿sí? ¿Por qué dentro de la misma familia no todos los hombres van a ser daltónicos? Pues porque les tocó el otro. ¿Sí me explico? Sí. Okay. Habrá algunos en los que sí. Habrá algunos en los que sí. Bien. ¿Qué pasa si lo que aporta es más bien del cromosoma X? Pues tenemos una mujer. ¿Pero por qué no va a ser daltónica? Pues porque este gen del daltonismo sería recesivo ante este otro. ¿Se me explico? Por eso les digo, para que venga o para que se tenga una mujer daltónica, pues tiene que venir también con esta misma cara. ¿Se me explicó? Sí. Por eso es poca la proporción. Y sí, más o menos como pasó ahorita, ¿no? De todos los que conocen, pum, cuando les digo bajen, pum, va a dar otro montón. Mujeres, porque mujeres son muy poquitas. Hay pocas mujeres daltónicas, pero esa sería la regla. ¿Vale? Entonces aquí tenemos otra vez otra expresión de un gen recesivo, ¿sale? Normalmente pues solamente tiene que ver con que el otro esté presente o no. ¿Vale? Si es un hombre y se porta el gen, pues venga, va. Bien, vamos a ver otro ejemplo de los que empiezan a ser más culetes de presa. Tengo una pregunta. Esa- Cuando una persona porta el gen, no necesariamente tiene como desarrollado la condición, por así decirlo. Depende de qué tipo de condición. O sea, por decir el daltonismo, la mamá nada más porta el gen. O sea, Porta el gen pero no lo expresa. ¿Por qué no lo expresa? Porque tiene otro cromosoma X, ¿vale? Que provenía de la familia del padre, que no era portador de ese gen. Y por eso no presenta el rasgo. Entonces ella lo tiene, ¿vale? Lo va a transmitir, pero lo va a transmitir y solamente se van a manifestar en los hijos varones. Okay. ¿Por qué? Porque del otro, del cromosoma Y, no hay alguno que lo pueda contrarrestar. Pero ya se fijaron cómo esa es una condición prácticamente que de eso depende. Pero todo, ojalá que fuera todo así, ¿no? Hay genes como el de la Corea de Huntington. Es en el cromosoma 19, ¿vale? El codón CAG excede en repeticiones, ¿vale? Se excede en repeticiones de cadenas de ADN. Y eso lo que condiciona es que se exprese, ¿vale? Una serie de movimientos. La Corea de Huntington es una enfermedad del tipo de los autosómicos dominantes, ¿vale? Esto es, si portas el gen, venga de donde venga, se va a manifestar la chingada enfermedad en algún rato, ¿vale? Genes autosómicos dominantes, ¿vale? Esta enfermedad en particular lo que hace es que las personas tengan movimientos que empiezan en extremidades, luego se amplían a las otras extremidades, al cuello, ¿vale? Y es de manera constante, ¿vale? Suele mejorar en inicio con algún tratamiento, pero después tiende a ya no funcionar. Pues es inevitable que Tiene la enfermedad y eso te va a cargar el payaso. ¿Para qué no hacemos güeyes? ¿Vale? Resulta de que estos movimientos, por ejemplo, pueden empezar primero por una parte de un grupo muscular. Y luego va todo el brazo. Y luego va la otra mano. Y luego va el cuello. En la presentación van a ver una imagen donde viene un adulto mayor y viene toda la secuencia de los movimientos. ¿Por qué se denomina Corea? Corea quiere decir baile, ¿vale? Huntington por el tipo que la describió, ¿vale?
Este codón y este gen anómalo, ¿vale? Que en lugar de tener 19 repeticiones llega a tener hasta 57, si mal no recuerdo. Lo que codifica es la glutamina. Acuérdense, siempre vamos buscando una proteína. Esta proteína termina afectando el funcionamiento de ganglios basales. De hecho, para la enfermedad de Huntington pensamos que son los ganglios basales los que están afectados. Los que platicaron o los que nos explicaron sobre el sistema motor, se podrán haber dado cuenta que hay cierto control de retroalimentación y antroalimentación que hacen ganglios basales y cerebelo. Entre la retroalimentación y antroalimentación son estas dos zonas. ¿Qué ocurre cuando están afectadas? Pues la retroalimentación y la antroalimentación, que acuérdense que la antroalimentación es como ir modificando el movimiento mientras se va ocurriendo, mientras va pasando, ¿vale? Se dieron cuenta, me supongo que en el ejercicio que pusieron, la gran mayoría, la primera vez que la realizabas tenías menos aciertos, y conforme ibas practicando ibas teniendo más, claro, porque vas haciendo mejor retroalimentación y también vas haciendo mayor anteroalimentación, ¿vale? Y te das cuenta que a lo mejor te conviene poner los brazos más cerca, o te das cuenta a lo mejor que conviene no estar aventando la mirada a los postes, sino que tienes que mantenerte, que estén en el campo visual para que alcances luego. Ya cuando te das cuenta que va a caer uno, ¿vale? Tiendes a aventarle la mano o tiendes a aventarle las dos manos. ¿Se me explicó? Bien. Entonces, además esta enfermedad de la enfermedad de Huntington tiene otra característica que se denomina anticipación genética, la cual quiere decir que a la generación siguiente se manifiesta, si es portadora del gen, se manifiesta antes de, ¿vale? Imagínense que el abuelo empieza a los 60 años, ¿vale? ¿Qué traes tú, mija? Apenas estás dando unos que le piqué, ¿vale? Bien, ok. La anticipación genética implica que si el abuelo está a 60, el padre va a empezar a los 50 seguramente, ¿vale? Y luego el nieto va a empezar a los 40. Y así nos vamos. ¿Okay? ¿Quieren saber cuál es el caso que yo he visto de alguien ya con manifestaciones, claro, portador de genes de Corea de Huntington? ¿De qué edad? 8 años. Jodida la historia, ¿vale? Y era de las cosas que a mí más me daban coraje, ¿vale? Y que platicábamos con los que estábamos en la maestría, que decíamos, a ver, estas cosas tienen sentido, o sea, es un dilema completo, ¿no? Los padres sabían, porque se conocieron, ambos padres tenían Corea de Huntington, o sea, era muy poca la probabilidad de que no fueras, o sea, más bien era muy poca la probabilidad de que tú fueras a pasar el gen que no tuviera la Corea de Huntington, ¿no? Aparte el ser de tipo autosómico, o sea, si lo pasas lo ibas a tener, ¿no? O sea, y si estaban en probabilidad de pasarlo los dos, pues el que lo pasara lo iba a tronar. Pues resulta de que ya cuando vimos a este niño, el padre ya tenía rato con manifestaciones de la enfermedad. La madre también ya estaba en avanzada, pero estaba un poco más funcional que el padre. Nosotros lo vimos porque había que revisar las funciones cognitivas, se tenía la idea de que los pacientes con Corea de Huntington se mantenían cognitivamente normal durante mucho tiempo y que ya hasta en la parte final era que tenían dificultades. ¿Y cuántos años tenían los padres? Pues el padre tenía alrededor de 37, 38 años. Cuando nació el hijo ya tenía manifestaciones de la enfermedad, bastantes. La madre era un poco menor, pero ya tenía también, pero cuando nace el niño todavía no tenía manifestaciones muy importantes de la enfermedad. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con esto, no? Que luego decíamos, ellos se conocieron, ustedes saben toda la historia, ¿no? Ellos se conocieron en un grupo, ¿vale? De estos que hacen
de autoayuda. ¿Para qué? Pues para personas que saben que tienen Corea de Huntington. Y yo digo, está bien, hombre, el estar, el ser, está bien el decir, pues no quiero estar solo, ¿vale? Está bien el decir, me quiero casar, está bien el decir, quiero vivir contigo y esto sí demás. Pero tener un hijo a sabiendas de que lo que le estás heredando es años de sufrimiento, porque resulta de que el movimiento es constante, es más, ni dormido se les va el movimiento. El promedio de vida es más corto. Claro, porque lo más que llegan a tener ya de que empiezan las manifestaciones de la enfermedad son 20 años. Entonces, en general, toda la familia va a fallecer. Sí, pareciera que, bueno, como todos, pues que todos morimos, ¿no? Sí, obviamente. Pero claro, Más temprano. pareciera que en esta, la Corea de Huntington, es un padecimiento en el que se van anticipando, ¿vale? Y llega el punto en el que de esa familia, pues, por ejemplo, ya se para, ¿vale? O sea, tendría siempre que haber menos, ¿me explico? Eso es a lo que voy. Tendría siempre que haber menos pacientes con Corea de Huntington. Habrá que checarse cómo andan los índices de incidencia y prevalencia de este padecimiento. Habrá que checar, ¿vale? Porque claro, aquí una de las cosas que tenemos siempre en contra y en algunas veces a favor es un concepto que gracias a Marvel, ¿vale? Muchos accedimos a este concepto, ¿vale? A través de cómics o a través de películas, ¿verdad? Bueno, yo a través de cómics porque soy más antiguo, ¿vale? El concepto de mutación, ¿vale? Si usted observa, y va a ver ahí en la presentación, que la aleta de una ballena tiene prácticamente la misma base en estructura que tiene nuestro brazo, nada más que con discretos tamaños, cambios y demás. Igual el ala de un pájaro tiene prácticamente la misma composición, ¿sí? Entonces la bronca siempre que les digo, nos va a generar a favor, nos va a generar en contra, tiene que ver con la mutación, ¿vale? Todo el ambiente va a hacer cambios, va a mutar, va a hacer que nosotros vayamos mutando, ¿vale? Que las generaciones siguientes tengan características diferentes. No para volar, ni para lanzar rayos con los ojos, ni cambiarnos de nada, eso seguramente no, ¿vale? Pero sí en cuestión de n número de cosas. Por ejemplo, como la manera en la que se van a ir modificando nuestras manos. Nuestras manos han ido teniendo modificaciones en torno a los movimientos que van realizando. Porque antes el movimiento pareciera que era más manual, más en esto, y ahora mucho del movimiento va con esto. ¿Vale? ¿Qué pasa? O por ejemplo vi que los dedos de los pies cada vez pierden más movimientos. ¿Sí? Llegará seguramente el tiempo también en el que, sobre todo por ejemplo, el meñique del dedo gordo se empieza a hacer más pequeño. ¿Por qué? Pues porque resulta netamente como innecesario. Pareciera que el pulgar va manteniendo más. Luego cuando hay alguien que por ejemplo tiene una amputación de un dedo del pie, en principio batalla más para mantener el equilibrio y hacer una marcha coordinada, porque le faltan piezas de soporte. Si digan en el paso, ¿vale? El soporte que hace el dedo gordo, ¿vale? El soporte que hace el dedo gordo es clave para que luego podamos, al momento de avanzar, ¿vale? Poder luego dar el siguiente paso, ¿vale? Porque de lo contrario teníamos que caminar así, o si no tuvieran movimiento los dedos de los pies, ¿sí? Entonces esa es parte de lo que nosotros vamos a usar. Otro ejemplo de una enfermedad autosómica dominante es el CADASIL. Este es muy raro, muy raro, ¿vale? De hecho es raro al punto en el que es complicado luego encontrarse en una familia este rasgo. Pareciera que este es más bien resultado como de alguna mutación. ¿En qué consiste la enfermedad cerebral autosómica dominante de infartos lacunares? Que sería más o menos la traducción de esto. Personas sin riesgo de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, ¿vale? Empiezan a tener infartos cerebrales.
Es culera esa, ¿eh? Bueno, pues aquí no saben que ya me tocó ver un cara así. ¿Vale? Cuando llegó ese caso allá al Virgen Macarena, luego dice el neurólogo, dijo, a ver, esto que estamos viendo ahorita, ¿vale? Yo creo que va a ser el único que vamos a ver todos en toda nuestra vida. Dijo, si a alguien le toca ver otro más, directamente cómprese un boleto de lotería porque seguramente se va a sacar la lotería. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una enfermedad sí muy rara. Esta era una mujer ya debe haber muerto, ¿no? A los 30 años viene el primer infarto y en principio sospechan que sea esclerosis múltiple, por eso va a dar allá al Virgen Macarena, por las características que tenía y demás, luego le hacen tomografía y nada, pues resulta de que había un infarto, ¿vale? Un infarto cerebral. De ese infarto luego se recupera, pero luego les llama la atención que no hay, ¿vale? Que no hay ni colesterol alto, ni glucosa alta, ni problemas cardíacos, ni problemas con la coagulación, ni nada. ¿Qué pedo eso? ¿De dónde salió? ¿Vale? Y entonces luego hacen un nuevo, o sea, le van manteniendo el seguimiento, y chingas, le viene otro, ¿vale? Más pequeño que el primero, pero al final infarto, ¿vale? Y entonces le empezaron a repetir tomografías a cada cierto tiempo y resulta de que empezaban a aparecer pequeñas manchitas. Esa paciente, ya cuando nos toca verla a nosotros, estaba muy funcional, ¿vale? De hecho hasta una mujer de muy buen ánimo y todo y esas cosas, pero ya con algunas dificultades cognitivas. O nada, ¿qué le venía seguramente? Pues bueno, cosas como infartos mayores, no sabemos si en alguno fuera masivo. La verdad que estaba muy culé ese caso. Bien, entonces, ¿por qué es importante también que sepamos sobre el estudio del genoma humano? Bueno, pues es importante que sepamos del estudio del genoma humano para que tengamos, por ejemplo, que hay una buena parte del genoma humano que está desierta. ¿Qué quiere decir? Que en principio se calcularon 80,000, pero luego mucho que estaba con zonas que son no codificadoras. Estaba con más cantidad de intrones que de exones. Los exones son los elementos codificadores del ADN. ¿Sí? Okay. También es importante que sepamos cuáles son los genes que son más densos y los que son menos densos. Conviene también que sepamos o que tengamos una idea muy clara para tener una opinión fundamentada, no charra, ¿sale? No ligera, de por qué la medicina genética nos va a traer en el número de cosas en el futuro, ¿vale? Ni modo, también hay que decirlo, será para los privilegiados, esto que ni modo, ¿vale? Que habrá padecimientos, condiciones que puedan prevenirse desde el momento del embarazo, pues sí habrá. Sí habrá manera de modificar genéticamente para que ese organismo no desarrolle o tenga un menor impacto de la aportación de un grupo de genes específicos. Obviamente para genes como estos, en los que son los autosómicos dominantes, sería en los que estarían las mejores condiciones. Imagínense que de pronto se tuvieran plenamente identificados que hay un grupo de genes que van a traer como resultado un organismo en trastorno del espectro autista, ¿sale? En trastorno del espectro autista y alguien con trastorno del espectro autista y resulta de que se puedan modificar, ¿vale? Se puedan modificar condiciones genéticas para que su autismo, en lugar de ser un autismo profundo, sea en un grado de lo que antes se llamaba, o sea, los del tipo 1, antes de lo que se llamaba síndrome de Asperger, pues mejor que sea un tipo de síndrome de Asperger, ¿no? Ya no se llama así, ahora ya está dentro del trastorno del espectro autista, es en grado 1. De repente alguien dice, la diagnosticaron Asperger, digo, bueno, sí está con la clasificación anterior, pero a lo que se refiere es un trastorno del espectro autista. Esos al final son
cuestiones de convención entre grupos de personas y esto. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Cómo se llamaban los que no eran exones? Intrones. Intrones. Sí. Acuérdense que los genes tienen segmentos codificadores y no codificadores. Vale, los segmentos codificadores son los exones y los intrones. No, ahí está. ¿Haciendo qué? Nada. Yo me explico, o sea, no agarran la condición, no pareciera que no hacen interacción con las proteínas. Los segmentos codificadores, ¿qué andan? También tiene esto de que estaba presentando No pareciera que haya, en la miopía no parece que haya algo que